El autosabotaje es un mecanismo de autodefensa que tiene nuestro inconsciente cuando detecta un activador que nos puede llevar a vivir una emoción que nosotros no queremos vivir. Y por eso, siempre cuando el inconsciente detecta este activador, nos manda a el autosabotaje, que es una ruta de escape en la cual nosotros ya somos eficientes para no sentir esa sensación que debemos sentir, pero no queremos. Por ende, uno siempre se autosabotea. Usted quiere dejar de procrastinar, termina procrastinando. Usted quiere dejar de comer comida chatarra o comida ultraprocesada, termina comiendo comida ultraprocesada. Usted quiere dejar de incumplir su palabra, pero incumple su palabra. Usted quiere dejar cualquier tipo de vicio, pero al final vuelve a caer. Y es por esto, porque uno siempre intenta solucionar el síntoma y no la causa que hace que nosotros tengamos ese síntoma. Ejemplo, yo que durante mucho tiempo intenté solucionar la procrastinación, intentaba solucionarla con métodos para ser más productivo. Duraba un periodo de tiempo realmente corto haciéndolo y volvía a caer en la procrastinación. ¿Por qué? Porque intentaba solucionar el síntoma y no el problema raíz, no la base del problema que nacía de un activador. Es como que usted fuera por una carretera haciendo sus actividades todos los días y llegara a un punto donde había un letrero que usted no veía, pero su inconsciente sí. Y en ese momento su inconsciente cogía y se mandaba por el camino que él conocía, el camino que él creó y se volvió eficiente para evadir esa sensación que no quiere sentir. De ahí es donde nace esto, de ahí es donde nace el autosabotaje. En mi caso era algo que yo no quería aceptar, que era ponerme en el papel de principiante. Yo durante mucho tiempo quise empezar a crear contenido sobre el negocio. No este tipo de contenido, este tipo de contenido. Realmente durante un tiempo me costó también, pero acepté una cosa que tenía que aceptar, pero el contenido de negocio me seguía afectando y no lo creaba. Y siempre cuando iba a hacer una actividad sobre ello terminaba procrastinando. ¿Por qué? Porque yo no me quería poner en ese papel de principiante. Yo quería dar al mundo externo una sensación de yo ya estoy mucho más arriba de lo que realmente estoy. Entonces, siempre cuando mi inconsciente, porque esto uno lo hace de forma inconsciente, que hace que el inconsciente detecta este activador y uno prácticamente sin control va y hace eso que lo lleva a procrastinar, se va por el camino de evasión que nuestro cuerpo, nuestra mente está extremadamente adaptado a él y es extremadamente eficiente y genera una cantidad de dopamina o de placer que hace que se nos olvide totalmente lo que estábamos haciendo, pero después llegue el arrepentimiento de no actuar. Entonces, yo siempre cuando iba a hacer una actividad que mi inconsciente detectaba que me podía traer esa sensación que yo no había aceptado, no había hecho ese trabajo interno, pues se activaba ese caminito, esa ruta de escape y terminaba procrastinando. Entonces, para uno dejar de autosabotearse, debe hacer un trabajo interno, que es simple, pero no es fácil. ¿Por qué es simple? Usted simplemente se tiene que hablar en verdad y debe aceptar todo eso que no se está aceptando y que no se está diciendo o que está evadiendo. De ahí es donde nace el autosabotaje. De ahí es donde nace que usted hace eso que no quiere hacer. O a nivel más profundo nace de un trauma. Sin embargo, no le voy a explicar cómo solucionarlo porque no lo sé a ciencia cierta. Lo he hecho, pero realmente ni sé bien cómo lo supe. No tengo un paso a paso. Sin embargo, el querer el no querer aceptar cosas sí es muy fácil. Sí lo he hecho. Y es simplemente decirse verdad. Decir esa verdad que usted sabe que es real, pero no se quiere eh, aceptar porque haría que usted se le caiga toda la película, toda la conversación mental
que ha tenido durante los últimos años, durante el último tiempo. ¿Qué ejemplo que es? Usted se ha puesto en el papel de víctima y usted ha dicho que usted no ha conseguido, no está en el punto donde usted quiere estar porque un ente externo, llámelo gobierno, llámelo sociedad, llámelo sus padres, como lo quiera llamar, le impide eso. Sin embargo, usted muy en el fondo sabe que eso es mentira. Entonces, el decirse verdad lo va a exponer a usted. Y si usted no hace algo para tomar acción, pues va a vivir con una incoherencia. ¿Por qué? Porque usted quiere un objetivo, pero usted no está haciendo nada por él. Entonces, es mucho más fácil vivir en el papel de víctima porque puede estar cómodo ahí. Y aceptarlo le implica volverse responsable. O si no, sería la víctima el que no hace nada, pero sabiendo que usted es responsable. Entonces eso le pone presión encima. Y esa es solo una de las muchas conversaciones que usted puede tener para decirse verdad. Porque no sé cuál sea su caso, no sé si este sea su caso o no. Lo pongo de ejemplo porque es el caso más típico y que más se repite en la mayoría de personas. Ahora, cuando uno se dice verdad, pues lo único que uno debe hacer después es empezar a identificar cuál es ese activador, cuál es esa cadena de acciones que a usted los llevan a autosabotar, a autosabotearse. Un ejemplo que me gustó mucho que escuché hace unos días en un video es el siguiente. Las personas que intentan dejar la pornografía y no pueden. ¿Por qué? Porque cuando usted se siente mal o se siente solo, pues lo primero que hace es evadir esa soledad o el sentirse mal entrando a Instagram, a TikTok, a distraerse. ¿Cierto? Ese es el primer activador. Sentirse mal e intentar evadirlo, porque ese es un trigger que su mente interpreta para no sentir esa sensación de aceptar la soledad, que es algo que usted no lo quiere aceptar. Entra a Instagram, entra a TikTok, entra a cualquier red social, empieza a scrollear, ve una imagen de una mujer con poca ropa, eso le activa el trigger a su cerebro de, bueno, se me activó algo por dentro, entra a ese perfil, le salen más videos de eso lo lleva a una página, eso lo lleva a otra página y cae. Y usted hace una semana, el día anterior, lo que fuera, se había dicho que nunca iba a caer. ¿Pero por qué? Porque no ha aprendido a detectar cuál es ese activador que lo lleva a tomar esa secuencia, esa cadena de acciones que lo hace caer en ese vicio o en esa adicción, no sé cuál sea su caso, que usted dijo que no iba a volver a hacer y se autosabotea. Después de usted hablarse en verdad, lo que tiene que hacer es aprender a identificar ese trigger. ¿Y cómo se hace esto? Documentando las acciones que usted toma en el día a día y haciendo ingeniería inversa. Probablemente al principio usted no vea cuál es esa cadena de acciones que lo llevan a esa decisión, porque nunca es una sola acción, siempre es un desencadenante. Entonces, usted, el día que vuelva a caer, pues tiene que tener muy presente cuál es la acción previa que hizo, que lo llevó a esa toma de decisión. Ok, yo hice eso que no me gustaba. ¿Qué fue lo que anteriormente hice que me llevó a eso? Lo detecta. La próxima vez que caiga, ya tiene esto en cuenta, ya es consciente de esa acción. Entonces, cuando caiga en esa acción, va a tener conciencia y va a decir, ok, el siguiente paso que yo siempre tomaba de forma automática es caer en esa cosa que quiero dejar, pero no puedo. Entonces, como usted ya es consciente de la acción previa, en ese momento puede poner un freno y ser consciente lo lleva a poder identificar la acción previa que lo llevó a tomar, la acción previa que lo llevaba a caer en eso que no quería caer. Y así, de forma consecutiva, cada vez volviéndose más consciente del problema, va a llegar al activador principal, a eso que lo lleva a autosabotearse. Es un trabajo teóricamente muy simple, pero que le va a llevar tiempo y usted tiene que ser consciente de que está en esa cadena que lo lleva a autosabotearse. Y para ello se tiene que hablar en verdad y debe ya haber hecho esa conversación incómoda. ¿Para qué? Para poder solucionar un problema. Porque usted
solo puede solucionar un problema en el momento que acepta que tiene un problema. Porque si usted no sabe o no acepta que tiene ese problema, no va a poder solucionarlo. Eso es algo que a mí me ha servido mucho. Ahora, para mantenerlo, usted, lo dije mal, lo que quería hacer. Después de usted haber hecho ese trabajo previo de decirse verdad y detectar esos activadores, usted va a entender que su cerebro, su mente, su inconsciente, que es el que controla la mayor parte de acciones que usted toma en el día a día. Y esas acciones que usted toma en el día a día, sus hábitos, son los que lo llevan al punto donde usted está en este momento, lo que significa que usted, para llegar a donde quiere llegar, a conseguir los objetivos que quiere y dejar por completo de autosabotearse, tiene que cambiar esos hábitos. Y los hábitos, toda acción funciona de la misma manera de acciones desencadenantes que funcionan por medio de activadores del inconsciente. Y esa es la razón por la que yo puse estos no negociables que usted estuvo viendo durante todo el video. Hay más, si los quiere conocer, todos los que yo aplico en estos 90 días para intentar dejar de ser un mediocre, vea el primer video, el video del día 1, donde le explico qué no negociables yo voy a hacer y cuáles usted puede aplicar, porque todo va en su caso. A usted no le va a servir lo mismo que yo porque usted no tiene mis mismos objetivos, pero la teoría sí le va a servir. Es algo que usted puede implementar en su vida. Entonces, estos no negociables son activadores que desencadenan una serie de acciones que me van a llevar a tomar las decisiones que yo quiero y que yo sé que me van a llevar al punto donde yo quiero, porque esas acciones, toda acción tiene una reacción y esa reacción que tienen estas acciones, yo sé qué resultados dan. Por ende, sé que me van a llevar al punto donde quiero estar. Por eso, yo puse estos no negociables, porque después de pasar mucho tiempo intentando solucionar varias cosas en las que me autosaboteaba, en un proceso bastante largo de ya varios años, donde he quitado muchos vicios, muchos autosabotajes que tenía en mi vida, en mi día a día, encontré y entendí cómo funcionaba el cerebro y los activadores, que toda acción es desencadenante y que el hacer esa acción que no queremos siempre lleva una serie de acciones previas que nos llevan a ese punto. Y encontrarlas y eliminarlas es el único camino. Y de la misma forma también hay acciones, hay activadores que nos lleva a conseguir lo que nosotros queremos, que son un desencadenante de acciones virtuosa y otro que no es virtuoso, que es defectuoso, le podemos decir que en realidad no es, pero nos lleva al polo opuesto al cual queremos llegar, que es autosabotearnos, que nosotros queremos estar aquí, pero esa cadena nos lleva aquí. Entonces, eso es todo por este video. Es un tema que entiendo porque he vivido de experiencia, así es como yo lo he entendido. También he estudiado, no muy a profundidad, pero sí lo he estudiado. Y es algo que a medida de que vaya pasando el tiempo, yo vaya mejorando en ello, vaya encontrando formas de identificar esos activadores, de encontrar ese desencadenante de acciones que sean más eficientes, se los voy a compartir por este canal porque para mí es una de las bases para mejorar, entender esto. Cómo funciona realmente los hábitos, cómo funciona la mente, cómo funciona el inconsciente, que es el que controla prácticamente todo. ¿Para qué? Para poder tomar acciones que nos lleven a donde queremos. No de forma mágica, de forma que usted se pueda entender a usted mismo, yo a mí mismo, porque todos podemos tener la teoría. Sin embargo, a usted la teoría al día de hoy puede que no le sirva para absolutamente nada, la teoría que sabe. Sin embargo, en 5 años, cuando viva una serie de acontecimientos que lo conviertan en otra persona, esa teoría le va a servir muchísimo. Por ende, lo importante de la teoría es poderla aplicar a nosotros. Y eso es lo que yo trato de compartir en este canal. Cosas que yo ya he aplicado, que a mí me han funcionado, pero porque a mí me hayan funcionado no significa que a usted le vayan a funcionar exactamente igual. Por ende,
siempre lo comparto de forma de a mí me funciona, no le garantizo que le funcione a usted. Sin embargo, es algo que a mí sí me funcionó, por ende puede que a alguna persona de todas las que vayan a ver este video sí le sirva. Y con eso quedo contento. Así que eso es todo por este video. Siga el reto si quiere dejar de autosabotearse. Yo no lo he hecho, lo estoy compartiendo el proceso, no el resultado final. Así que si quiere ver la evolución, sígame y nos vemos en el siguiente video.